Bueno, en la sección anterior hablamos de la derivada de una función para un valor específico de su dominio. Ahora pues vamos a recordar, ¿verdad? La derivada de una función en un número fijo a se define como el límite de f de a más h menos f de a sobre h cuando el h tiende a cero. Si el límite existe. Ahora, si el número a varía en la ecuación anterior, sustituye a por una variable x y se obtiene la derivada de f en x será f de x más h menos f de x y esto dividido entre h. ¿Ok? Obviamente, observe tanto f de x más h como f de x, pues dependen de la variable independiente x. ¿Ok? Entonces, la fórmula 2 nos dice de que la derivada de f es una nueva función la cual depende de x. ¿Ok? Se puede interpretar geométricamente como la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto x, f de x. En el ejemplo número 2, les voy a explicar cómo construir la gráfica de la función, la gráfica de la primera derivada de f. Esto es f. Lo que nosotros queremos es determinar la gráfica de la primera derivada. Entonces, lo primero que usted debe mirar es lo siguiente. Aquellos valores donde la derivada es cero. En esta función, pues hay uno solo que tiene derivada cero, ¿verdad? Y es en 1, aquí. Allí está la derivada. Entonces, ¿eso qué implica? De que la derivada de la función en 1 es 0, por lo tanto marcamos este puntito. ¿Ok? Y observe lo siguiente. Hay otro valor también donde la derivada es 0, que es en 2, 4, en 6, aquí en 6. En 6. Por lo tanto, pues vamos a tener aquí otro punto donde la primera derivada va a cortar al eje de x. Ahora bien, observen. Entre 0 y 1, las pendientes son positivas. ¿Ok? Pues son positivas. Pero van disminuyendo. Empiezan muy grandes hasta llegar a 0 en 1. De manera entonces que nosotros tenemos algo así. ¿Ok? Algo así. Déjame cambiar de color. Digamos que vamos a pintar de verde. Entonces la gráfica de la primera derivada vendría algo así. Observe de que en algún momento la gráfica tiene que volver a tocar al eje X. Pero también observe que entre 1 y 6 la función es decreciente. ¿Qué significa que sea decreciente? De que si usted traza rectas tangentes, sus pendientes son menores que 0. Y las pendientes, pues no es otra cosa que la derivada de la función en ese punto. Eso implica entonces que entre 1 y 6, los valores de la primera derivada son negativos. Entonces, y en algún momento pues van a llegar a un valor, si quiere llamarle mínimo, y tiene que llegar a 6. Entonces la gráfica pues aproximadamente es así. Luego, de 6 a la derecha, la función es nuevamente creciente, que implica de que sus rectas tangentes tienen pendientes positivas, pero muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, pues trazamos aquí, continuamos, y más o menos esto sería la gráfica de la primera derivada. ¿Ok? Entonces recuerde, para graficar la primera derivada, usted va a identificar en qué intervalo la función crece y en qué intervalo la función decrece. En los intervalos donde la función crece, las rectas tangentes tienen pendiente positiva, por lo tanto la primera derivada es positiva. Donde la función es decreciente, las rectas tangentes tienen pendiente negativa. Por lo tanto, la gráfica estará debajo del eje X. Pues bien, veamos este ejemplo. Lo que nos piden es parear
Las 4 primeras son las funciones y las 4 segundos son las primeras derivadas. De acuerdo a lo que les expliqué en la gráfica de A, ¿cuántos puntos la gráfica de la primera derivada va a cortar al eje X? ¿Ok? Uno es este punto, ¿verdad? Y otro es este. Entonces lo que usted hace es mirar en cuál de las 4 gráficas, 1, 2, 3, 4 en romanos, corta al eje X en esos puntos. La 1 no es, ¿ok? La 2 lo corta en 2 puntos. La 3 lo corta en 1, 2, 3. Y la otra pues no lo corta. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra gráfica? Va a ser la 2. Y explicamos. A la izquierda de este puntito, la función es decreciente, por lo tanto la primera derivada es negativa. ¿Ok? Entonces la gráfica está debajo del eje X. Entre este punto y este otro punto, la función derivada toma valores positivos, por eso que la gráfica sube y baja. ¿Ok? Y a la derecha de ese segundo punto donde su derivada es 0, entonces la función es decreciente, implica que sus valores de la primera derivada son negativos. Entonces, a la 2 le corresponde A. La siguiente. Las siguientes son segmentos de recta. En el primer segmento de recta, su pendiente es positiva, en el segundo es negativa y en el tercero es positivo. Cuando yo voy a graficar la primera derivada, entonces, el primer segmento tiene pendiente positiva, por lo tanto su gráfica está sobre el eje X. El segundo tiene pendiente negativo, por lo tanto su gráfica está debajo del eje X. Y a la derecha, su pendiente vuelve a ser positiva, pero recuerde, en una función lineal, la pendiente de la función lineal no es otra cosa que el valor de la primera derivada y por ende es constante todo el tiempo. Entonces, a 4 le corresponde B. La tercera, observe cuántas tangentes horizontales tiene. Solamente una en el origen, en 0. Entonces, pues la gráfica va a cortar el eje X una sola vez. Aquí lo tiene. Y observe, a la izquierda la función es decreciente, por lo tanto, sus pendientes son negativas, pero muy cercanas al 0 y luego, pues vuelven a llegar a 0. A la derecha, la función es creciente. Eso implica de que su gráfica está en la parte de arriba, ¿verdad? Pero tiene una particularidad. En algún momento cambia la concavidad de la función. Entonces, en ese momento, pues la función va a crecer y luego de crecer y se acerca al 0. Entonces, a 1 le corresponde C. Y finalmente, la única que queda es la D, pero observen cuántas tangentes horizontales tengo. 1, 2 y 3. Por lo tanto, corta la gráfica la primera derivada del eje X en 3 puntos. En este, en este y en este, en los cuales la función f tiene tangentes horizontales. Entonces, pues a 3 le corresponde D. Ok. Pues bien, entonces continuemos con gráficas de derivadas. Y ahora lo que vamos a hacer es trazar la gráfica de f', dada la gráfica de f. Entonces, esta función tiene tangentes horizontales 1, 2, 3 y 4. La primera es en negativo 2, implica de que va a cortar el eje X en negativo 2. La segunda es entre menos 2 y menos 1. La siguiente es entre menos 1 y 0. Y la siguiente es entre 0 y 1, así. ¿Ok? Y ahora bien. Observe, a la izquierda de 2 la función es creciente, con pendientes muy grandes. Por lo tanto, la primera derivada va a ser decreciente. Va a bajar, ¿verdad? Nos quedamos allí. Luego, entre 1 y ese otro valor, la función es decreciente, por lo tanto, sus derivadas, los valores de la derivada son negativos. Baja entonces y en algún momento vuelve a subir. Luego, entre
ese valor aproximadamente negativo 1.3 y digamos 0.3, la función es creciente, por lo tanto su gráfica está arriba. Y en ese punto 3 aproximadamente la derivada vale 0. Entonces, hacemos esto, ¿verdad? Allí. La gráfica va a bajar, ¿verdad? Y observe. En aproximadamente punto 6, su derivada de 0 implica de que la función, observe, entre negativo punto 3 y punto 6 aproximadamente la función es decreciente. Ok. Eso implica entonces, disculpen, entre negativo 1.3 y punto 3, la función tiene que subir y bajar, ¿verdad? Así. Y luego, entre ese punto negativo punto 3 y aproximada punto 6, la función entonces toma valores negativos, implica de que baja, corta el eje X y sube. Y de ahí en adelante, las derivadas son positivas, pero bien grandes. Por eso es que esta parte de la curva parece como si tuviera pendiente infinita. Y esa es la gráfica de la primera derivada. ¿Ok?